Bien, ahora vamos a hablar del mecanismo semiconservativo del DNA. Aquí la base es que las dos cadenas son complementarias, eso es lo más importante, y van a servir cada una de molde para la síntesis para una nueva cadena. Y esto permite entonces que cada nueva doble hélice que se va a formar contiene una de las cadenas de DNA original, además de la nueva. Y también esta parte de que sean complementarias les permite reproducirse de manera idéntica y es la base de la herencia del material genético. La síntesis del DNA va a iniciar en puntos muy específicos, que son los orígenes de replicación. Para eso vamos a tener que ciertas proteínas iniciadoras van a reconocer secuencias de nucleótidos que son muy específicas y esto va a facilitar el ensamblaje de una plataforma de varias proteínas que primeramente van a permitir la separación de las hebras y posteriormente van a permitir la síntesis del DNA en lo que es llamada la horquilla de replicación. Y vamos a tener que este gran número de proteínas y de enzimas que van a intervenir es lo que se le conoce como replisoma. En la figura de abajo pueden ver que tenemos varios puntos donde dice replicón, que es básicamente donde van a estar los orígenes de replicación. Y otra cosa que tienen que notar es que el origen está en el punto medio y que la replicación se va a llevar a cabo a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. Bien, aquí ilustra lo que acaba de mencionar precedentemente, que la replicación se iba a llevar de manera bidireccional. Y esto quiere decir que las cadenas se están sintetizando hacia ambos lados, como pueden ver en la figura de abajo. En esta figura se puede apreciar cómo al inicio de la fase S tenemos estas burbujas de replicación que se están formando y conforme va avanzando esta fase podemos ver que estas burbujas son cada vez más grandes hasta que llega un momento en que se sintetiza todo el genoma por completo. Se dice que el mecanismo de replicación es semidiscontinuo. ¿Por qué? Porque la replicación siempre se va a producir en el sentido 5'3', y va a ser el extremo 3' libre el punto a partir del que se va a producir la elongación del DNA. Entonces esto plantea un problema, ¿por qué? Porque las cadenas tienen que crecer al mismo tiempo, no obstante son antiparalelas. Si se fijan en la figura de la derecha, podemos ver, por ejemplo, que están los primers en sentido inverso. Entonces tenemos el primer que está de verde como 5' y que está asociado al 3' y que va a hacer crecer la hebra como indica la flecha roja. En la misma figura tenemos también que el primer 5' en verde está del otro lado. Entonces esto implica que la hebra conductora va creciendo todo el tiempo y que la hebra que está del otro lado no pueda crecer más, de tal manera que se forma lo que se conoce como un fragmento de Okazaki. Y lo que va a suceder es que se va a colocar otro fragmento de Okazaki detrás para poder empatar el crecimiento que lleva la hélice conductora. Y así se van a estar asociando hélices retardadas y la hélice conductora va a seguir creciendo. Bien, en esta diapositiva se presentan a los Okazaki, que fueron los responsables de haber elucidado este mecanismo y lo que les valió pues el reconocimiento internacional por su investigación. Entonces, en este mecanismo de replicación hay dos factores importantes a considerar que van a ser la polaridad siempre 5', 3' de la nueva hebra sintetizada y la secuencia de pares de bases. Pueden ver en la figura de la derecha cómo la hebra líder entonces va creciendo y los fragmentos de Okazaki se van sumando hacia atrás. Se puede ver esto en la parte de abajo, se ve más oscuro la manera en que van creciendo. El proceso se puede ver resumido de la siguiente manera. Lo primero que estamos observando en la parte de más arriba es la necesidad de que se puedan abrir las hebras y esto lo va a generar una litcasa. Inmediatamente se van a colocar proteínas estabilizadoras, las RPA que ya habíamos visto. ¿Esto para qué? Para que no haya ataque de las nucleasas súbito al DNA monocatenario al momento que se abrió. Luego en la segunda parte podemos ver entonces ya cómo se formó la horquilla de replicación y aquí lo importante es notar
que hay un primer, un cebador de RNA, que va a servir como punto de partida para que la polimerasa 3 pueda extender la secuencia. Mientras tanto, en la parte de abajo va a suceder más o menos lo mismo. Vamos a tener entonces que una primasa va a colocar el primer, se va a extender por la polimerasa 3 también la secuencia, pero como son fragmentos, se requiere de otra polimerasa, que es la polimerasa 1, que va a permitir unir los fragmentos, y vamos a tener una ligasa que va completamente a sellar la mella que existe entre los fragmentos. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Un punto importante es que se va a activar la replicación solamente al final de la fase G1, una vez que hayan sido sintetizadas todas las histonas, todas las enzimas y todas las proteínas que van a constituir el replisoma. De esta manera la replicación no se va a completar hasta G2 y vamos a ver que la célula no va a poder crecer entre G1 y G2 por la pausa que se requiere para la síntesis, pero sobre todo por el gran gasto energético que implica este proceso. Y todo inicia con
la formación del complejo prereplicativo, que también se conoce como pre-rep o pre-RC por sus siglas en inglés, Pre-Replication Complex, y ese complejo de reconocimiento del origen de replicación, que se llama ORC, va a ser un complejo formado por 6 proteínas, 1 a 6, que están representadas como esas bolitas de color rojo en la figura, y vamos a tener que el ORC va a reclutar primeramente a CDC6, que a su vez va a reclutar a CDT1. Una vez que se recluta CDT1, vamos a ver que CDC6 va a cargar al complejo de mantenimiento de minicromosomas, que se conoce como MCM2A7, que son esas proteínas que se ven en color gris. Y CDC45, que está en azul abajo de las ORC, va a ser el activador de MCM2A7, pero este se va a unir más tarde. Y de esta manera se va a formar el complejo replicativo. Resumiendo, aquí tenemos como las proteínas de reconocimiento del origen de replicación, las ORC, son las primeras que van a reconocer este origen. Ahí está marcado como el rectángulo de secuencia de origen. Estas van a permitir entonces atraer a CDC6, que es la primera proteína que se va a fijar. CDC6 se complementa con CDT1, que va a llegar en segundo lugar. Y posteriormente, estas van a atraer a las proteínas del complejo de mantenimiento de minicromosomas. Para que el complejo de mantenimiento de minicromosomas sea funcional, se requiere de CD45, que se va a unir posteriormente. Y ese complejo de mantenimiento de minicromosomas no es otra cosa más que la helicasa. Como vimos, CDC6 se requiere para cargar a la helicasa en el DNA y va a presentarse únicamente a niveles elevados desde G1. Y su gen solamente se va a transcribir en esta fase. Eso es con el propósito de que una sola vez se forme el complejo de replicación. Al inicio de ese, CDC6 se va a fosforilar paulatinamente a medida que se incrementa la actividad de CDK1, quien lo va a estar inactivando. Esto va a hacer que se degrade porque va a ser poliubiquitinizado y después va a ser degradado por el proteasoma. Y ya que CDK1 tiene un pico por ciclo que va a iniciar en ese, la acumulación y la degradación de CDC6 va a seguir también este pico, por lo tanto van a fluctuar de la misma manera. CDT1 es conocido también como el factor de licenciamiento y junto con CDC6 van a dar licencia al DNA para formar el complejo prereplicativo. Su actividad durante el ciclo celular va a estar muy ligada a la geminina, que es una proteína que se va a encargar de inhibir paulatinamente su actividad durante la fase S para evitar la re-replicación. Para comenzar a tener una visión más holística de lo que sucede dentro de este proceso de replicación, nosotros tenemos primeramente, como están viendo en la figura, que las proteínas de reconocimiento del origen de la replicación, las ORC, son las primeras, ¿verdad?, que se van a fijar en estos sitios. Esto va a permitir que se atraiga a CDC6 primeramente y luego CDTI, que se va a empezar a unir con la geminina para formar posteriormente un complejo que se llama Polycomb. También se va a estar uniendo. Y aquí vemos una proteína que se llama MCM9, que es una proteína relacionada con la helicasa. Entonces ya tenemos que la helicasa se puede fijar también a los lados del origen de replicación. Esto permite la formación del complejo de prereplicación. Y luego vamos a tener una serie de proteínas que se van a unir para formar el complejo de preiniciación. Posteriormente se van a unir las polimerasas y con esto se da el complejo de iniciación. Y lo que quiero que noten es cómo al final la geminina va a terminar por destruir a CDTI para que esto no se vuelva a repetir. Y en esa figura se puede apreciar cómo después de la mitosis, al inicio de la fase G1, se empieza a formar esta plataforma de proteínas para el licenciamiento, que es el complejo de prereplicación. Y no es hasta finales de G1 que empiezan a unirse otra serie de proteínas y eso va a depender mucho de las quinasas. Entonces tenemos que va a depender mucho de las quinasas dependientes de BF4, que se llaman DDK, y de las quinasas dependientes de ciclinas, que son las CDKs. Esto va a permitir entonces la formación del complejo de preiniciación
primeramente y luego la síntesis de DNA para finalmente terminar únicamente otra vez con el origen de replicación y otra vez se van a empezar a unir las proteínas. Es muy importante reconocer tres estados de este proceso. En el primero, que se da en G1, vamos a observar que hay una actividad nula de las DDKs y las CDKs, lo que va a permitir la acumulación de CDC6 y CDT1. Entonces, en este caso se forma el complejo de prereplicación, pero no se activa. Luego vamos a tener una actividad inicial baja de las DDKs y de CDK1 y varias proteínas que se empiezan a acumular. Esto permite la formación del complejo de preiniciación y se va a activar ya para la replicación. Y al final de ese, la alta actividad de las DDKs y de CDK1 va a permitir que se inactiven CDC6 y CDT1 y de esta manera el complejo de preiniciación ya no se activa y tampoco se forma. Y esto va a asegurar entonces que la replicación se lleve a cabo una única vez por ciclo y de manera siempre unidireccional. Como vimos, las proteínas del origen de replicación tienen una alta especificidad por ciertos nucleótidos para poder reconocer estos sitios donde va a iniciar la replicación. Se va a unir en presencia de ATP y en el caso del complejo de prereplicación ya vimos que esto iba a dar lugar al licenciamiento. Todas las proteínas del origen de replicación van a ser blanco de quinasas. Es muy importante eso, que las van a estar fosforilando. ¿Para qué? Para regular el inicio de la replicación y para impedir que se reinicie nuevamente la replicación más tarde en las fases de G2 y de la mitosis. En esa figura lo que podemos ver es que en G1 están distanciados y bien definidos los replicones, en la fase G1 entonces, y en la fase S se empiezan a asociar, de tal manera que nosotros podemos ver que tenemos clústeres de replicones, como pueden notar ahí, R1, R2, R3, R4, y entonces se empiezan a asociar y esto va a ser más eficaz y más rápida también la replicación. Y una parte interesante de estas asociaciones de replicones es que nosotros vamos a ver cómo se empiezan a delimitar y pueden verlo en la figura de la derecha, cómo van a formar estos focos de replicación al unirse todos al unísono y que hay distintos tipos de replicones. Hay unos que son de origen flexible, otros cuyo origen se tiene que activar y otros que son durmientes. Y muy importante lo que menciona la figura es que bajo condiciones de estrés, por ejemplo, cuando se bloquea la replicación, los flexibles o los durmientes se van a utilizar para tratar de rescatar esta replicación que corresponde al clúster de replicones. Ahora, como pueden ver, todo estos son procesos sumamente ordenados y coordinados. De tal manera que uno de los grandes propósitos es evitar la re-replicación. Ya lo he mencionado, pero voy a insistir. Y eso se va a evitar bloqueando la nueva unión de la helicasa al complejo de replicación en las fases S, G2 y M. De tal manera que el ensamble original de proteínas únicamente se va a permitir en G1 y los complejos de replicación solamente se van a ensamblar también durante G1. Mientras que los complejos de pre-iniciación solamente se van a activar durante la fase S y no va a haber ninguna otra fase durante el ciclo en que se puedan dar al mismo tiempo la formación del complejo de prereplicación y la activación del complejo de preiniciación. Ahorita lo van a ver mejor en una figura. En esa figura estamos viendo en la letra A, en la parte superior, cómo las SORC reconocieron el origen de replicación, permite el reclutamiento de CDC6, que a su vez va a permitir la asociación con CDT1 para que se pueda unir la helicasa. En la letra B, que es el inicio de la fase S, vamos a ver que inmediatamente van a ser fosforiladas CDT1 y CDC6 cuando empieza la fosforilación por parte de las quinasas de las CDKs y las DDKs. Esto va a permitir que ya no se requieran y que se exporten del núcleo, que se degraden. Y ya para cuando empieza la fase S, vamos a tener la helicasa funcional, y aquí la vemos con CDC45 que yo les decía que se requería para que funcionara la helicasa, pero la helicasa tiene dos llaves, CDC45 solamente es una, y hay una serie de proteínas que se llaman genes, que es la segunda llave que se va a unir después.
En esa figura se ve más claro cómo tenemos en la parte izquierda en G1 la formación del complejo de prereplicación. Entonces con la SORC tenemos ya a la helicasa con CDC45, CDT1 y CDC6. Luego vamos a empezar a ver cómo empiezan a darse las fosforilaciones que van a permitir la formación de complejo de preiniciación. Entonces aquí ya tenemos a las CDKs, tenemos a las DDKs también, y noten que están fosforilando directamente a la helicasa y a otras proteínas como las slide 2 y 3 que pueden ver ahí, que están unidas a otras proteínas que vamos a ver más adelante. Entonces, esto va a permitir que se ensamble y que se active este complejo de preiniciación y luego ya se va a dar la iniciación, ya durante la fase S. Y una vez que esto pasa, ya al terminar la fase S, empezando G2 y también durante la mitosis, lo que va a suceder es que se va a fosforilar la helicasa para exportarla del núcleo y que ya no funcione. Y también CDC6 y CDT1, como habíamos visto, y van a ser degradados por el proteasoma. Mientras que va a haber una fosforilación también a nivel del origen de replicación de la SORC para que se inhiba la re-replicación. Esa es una figura del ciclo celular, pero aquí lo que me interesa que noten sobre todo es cómo es muy débil al inicio de la fase S la actividad de la CDK1. Acuérdense que CDK1 va a trabajar con la ciclina B y con la ciclina A, pero no es sino hasta el final de la fase S y obviamente durante G2 y M que va a ser la máxima actividad de la CDK1. En esta figura podemos apreciar las distintas fases del ciclo celular asociadas con la replicación. Entonces, podemos ver que en G1 se forma el complejo de prereplicación y se va a dar el licenciamiento también con CDT1. Posteriormente vamos a ver que ya al final de G1 empieza la activación del complejo de preiniciación. Durante la fase S se va a dar la replicación y muy importante, durante G2 y la mitosis se va a bloquear la replicación. Eso es a lo que se le conoce también como el complejo de post-replicación. Esto es para que reflexionen una vez más cómo se forma el complejo de prereplicación, que es sumamente importante. Entonces, con la SORC uniéndose al origen de replicación, CDT1, CDC6 y la helicasa uniéndose, ¿verdad?, para hacer esto funcional. Bien, y como veníamos revisando, el complejo de preiniciación se va a dar por la acción de dos quinasas, las DDK y las quinasas de la fase S, que son las CDK. Entonces van a iniciar la transformación del doble hexámero de la helicasa para convertirlo en helicasa activa para conceder la iniciación. Y aquí lo que va a suceder es que se va a estar fosforilando la helicasa para que se recluten otras proteínas como las slide 3 y 7, CDC45 y otras proteínas accesorias que vamos a ver a continuación. Ok, esta diapositiva es importante porque nos muestra a detalle la formación del complejo de preiniciación se va a dar efectivamente en la transición de la fase G1 a la fase S. Entonces, como estábamos diciendo, van a intervenir la fosforilación de las DDK y de las SCDK sobre la helicasa. Esto va a permitir el reclutamiento de varias proteínas. Primeramente, cuando se da esta fosforilación, hay que recordar que se desplaza CDC6 y CDT1 y se va a empezar a reclutar a MSM10, que está relacionado con la helicasa, a REC-QL4, que contribuye también con la helicasa, a la treslina, a la topoisomerasa, que es eso como, que se ve como top BP1, que va a ser importante para desenrollar el DNA y que después pueda ser abierto por la helicasa. Genes, que es muy importante porque es la segunda llave de la helicasa y que va a contribuir a su funcionamiento junto con CDC45, y a la pol epsilon. La pol epsilon es la pol 3, para que lo anoten. Y luego vamos a tener que MSM10 va a cooperar con el ICASA para reclutar a CDC45, Slide 3 y Slide 7. Y estas a su vez van a reclutar a la pol alfa primasa, que es la pol 2, y a la pol delta, que es la pol 1, que es la polimerasa que se utiliza para la hebra retardada.
Y aquí les muestro esta diapositiva para que quede claro lo de las polimerasas. Aquí podemos ver que está la polimerasa 3, que es la que yo mencioné como epsilon. Tenemos también a la polimerasa 2, que es la alfa, y la polimerasa 1, que es la delta. Entonces la polimerasa 3 es la que siempre va a guiar a la hebra líder, mientras que para los fragmentos de Okazaki también va a participar esta polimerasa, va a participar después de que interviene la primasa, que es la polimerasa 2 o la alfa, y en el caso de los fragmentos de Okazaki además interviene la polimerasa delta, que es la número 1. Bueno, en este esquema le sinteticé y me permití meter paso a paso las proteínas que se requieren para todo este proceso. Entonces vamos a ver que primeramente tenemos el origen de replicación, en donde se unió la helicasa. Esto va a permitir que se reclute CDC6, luego CDT1, como estamos viendo en la parte de arriba. Esto otorga el licenciamiento para el complejo de prereplicación. Va a haber una fosforilación de las DDKs primeramente y luego de SDK. Esto va a implicar, por una parte, que se unan otras proteínas como son MSM10, treslina, REQ-L4, las SLIDE 3 y 7 y la topoisomerasa. Y al mismo tiempo hace que partan CDT1 y CDC6 para ser destruidos. Esto también va a empezar a condicionar el reclutamiento futuro de la pol epsilon, que es la polimerasa 3, en este complejo de preiniciación. Otro proceso que va a suceder cuando empiecen las fosforilaciones de las quinasas de la fase S en el complejo de preiniciación va a ser la suma de otras proteínas. Entonces van a venir a sumar otras proteínas que van a estar ensambladas por slide 2, que va a funcionar como proteína de endamiaje, y que son DPB11, la DNA polimerasa epsilon, que es la 3, y el segundo activador de la helicasa, que se llama GINS. Se llama GINS por sus siglas Goi Shinisan, que los que sepan contar en japonés quiere decir 5, 1, 2, 3. Y además vamos a ver que al mismo tiempo las SCDK van a fosforilar a slide 3 y 7, y eso permite que se reconozcan las slide 3 y 7 con slide 2 y todo el complejo de proteínas que está carreando. Y además vamos a ver que GIN se va a asociar directamente con CDC45 y con la helicasa para tener la helicasa funcional. GINS va a permitir también el reclutamiento de la polimerasa epsilon, que es la polimerasa 3, al origen de la replicación. Y vamos a ver que MSM10 va a contribuir con la apertura de la doble cadena. Y al mismo tiempo va a estar reclutando a las RPAs, que son las proteínas para cubrir al DNA monocatenario, y va a favorecer también el reclutamiento de la pol alfa primasa, que es la pol 2. Y en esa figura podemos ver lo que estaba yo explicando. Entonces podemos ver cómo todo este complejo que está acoplado por slide 7 va a reconocer slide 2 ya fosforilado por las CDKs, y esto va a permitir que todo este grupo de proteínas se una. Y además la helicasa va a contar ahora con GINS, que ya contaba con CDC45, y se va a volver la helicasa funcional. De esta manera se va a sumar ya también la polimerasa, y vamos a ver que va a sumar finalmente también a MSM10, a las RPA para proteger el DNA monocatenario, y vamos a tener a la pol alfa primasa, y finalmente se va a unir la pol delta, que es la pol 1 para los fragmentos de Okazaki. Y en esa figura podemos ver lo que yo estaba tratando de explicarles, que es el ensamblaje de la helicasa, que ustedes pueden ver a la izquierda ahí como MSM27, y luego cómo va a unir a CDC45 y a GINS. Entonces ya tenemos aquí la unión de todas las proteínas completas y ya tienen las dos llaves. Y a este complejo se le va a llamar CMG por CDC45, MSM27 y GINS. Bien, esta imagen resume mucho de lo que hemos visto. En primer lugar, tenemos entonces cómo la helicasa reconoce el origen de replicación. Luego, de manera muy importante, vienen las fosforilaciones de las DDK, particularmente sobre slide 3, 7 y CDC45, para que se ensamblen en el complejo de prereplicación. Luego viene la fosforilación de las CDKs, y eso es muy importante porque van a fosforilar slide 2, a DPB11,
a jeans, y este tipo de fosforilación también permite que se acople finalmente la polimerasa epsilon. Y al final tenemos que van a llegar otras proteínas junto con MSM10. MSM10, como van a poder ver ahí, va a ser una parte importante porque va a estar guiando de manera específica a la helicasa para formar la horquilla de replicación. Y aquí podemos ver de manera resumida cómo se une la helicasa al origen de replicación gracias a CDC6, CDT1, y luego cómo vienen las fosforilaciones de DDK y de la CDK, y eso hace que la helicasa se vuelva funcional y empiece de esta manera la replicación. Y aquí podemos ver en la parte de arriba a la izquierda cómo se formó el complejo de prereplicación y luego cómo se vienen a sumar las proteínas que habíamos visto gracias al reconocimiento de las slides. Si ustedes recuerdan, slide 3 y 7 iban a reconocer slide 2. Slide 2 es una proteína de andamiaje que ya traía con ella a DPB11, a jeans y obviamente a la pol epsilon. Y luego tenemos entonces ya este complejo CMG, que dijimos que era la helicasa funcional, que es lo que va a permitir que empiece ya la replicación. Y obviamente al último se iban a sumar MSM10 y las RPA y la pol alfa, que es necesaria también para la replicación. Muy bien, en esta figura estamos viendo en la parte superior cómo MSM10 va a coordinar a las polimerasas, tanto a la pol alfa para que ponga el primer como a la pol epsilon para que lo extienda. Luego vamos a tener esta parte de la elongación. Aquí quiero su atención. Podemos ver cómo la dona verde, y eso va a ser muy importante, que es este PCNA, Proliferating Cell Nuclear Antigen, que están viendo también a la derecha con su estructura cuaternaria, está dirigiendo al hebra líder. Y vamos a ver que una vez que se abre, entonces, por medio de la helicasa, MSM10 va a jugar un papel muy, muy importante. ¿Por qué? Porque junto con una proteína que se llama CTF4, que también se conoce como AND1, esta va a permitir primeramente unir a la pol alfa, la cual de esta manera va a poner el primer y luego va a ser diubiquitinizado MSM10. Esto va a permitir que suelte a la pol alfa y que tome a la pol delta, y con esto hace el fragmento de Okazaki. Aquí podemos ver de manera resumida cómo se formó el complejo de prereplicación, cómo interviene la fosforilación de las DDKs. Aquí muy importante, lo estoy mostrando sobre todo porque ATR tiene esta capacidad de poder impedir que se unan CDC45 y slide 3. Por lo tanto, aquí se frenaría la replicación. De otra manera, pues va a continuar con la fosforilación de las CDKs, la unión de genes, ¿verdad? La segunda llave, DPB11, slide 2. Y aquí se une en este momento la pol epsilon. Y luego vamos a ver que se une más tarde ya MSM10, la pol primasa y la pol delta para continuar con la replicación de los fragmentos de Okazaki. Habíamos visto precedentemente que la PCNA se unía a su socio, que es el RFC, que tiene este nombre por Replication Factor C. Entonces, esto permite que se pueda abrir la dona verde, como están viendo. Entonces, este complejo, una vez abierto, ya con el ATP, vamos a ver que va a permitir entonces que se pueda unir y cerrar sobre el DNA. Bueno, existe un conjunto de proteínas que se llaman NOC3, ese complejo nucleolar, proteínas asociadas, que van a contribuir con el ORC a encontrar el origen de replicación y luego encontrar a los demás replicones también para hacer los clústeres de replicones. Entonces podemos ver en la letra A el complejo de preiniciación, en la B como ya se empieza a dar la iniciación, se juntaron las demás proteínas, y en la C estamos viendo lo que veíamos precedentemente, como el RFC iba a contribuir a que se abriera la dona verde que aquí aparece de anaranjado, que es la PCNA, para unirse alrededor del DNA y poder dirigir de esta manera en la hebra retardada a la pol delta y en la hebra líder a la pol epsilon. Bien, en esta imagen podemos ver un poco de la regulación de lo que existe en la fase G1 y la fase S.
Como podemos ver en la fase G1 se forma el complejo de prereplicación, pero aquí lo importante es que vean que se empieza a sintetizar esta proteína que se llama geminina, que va a destruir poco a poco a CDT1, que es el agente de licenciamiento, y podemos ver otras partes de las regulaciones. Por ejemplo, si hubiera una alteración en el ciclo celular porque se estancó la horquilla de replicación, P53 activa P21 y va a impedir que la CDK2 hagan funcionar las ciclinas A y E, y con esto se para el ciclo celular. Y también tenemos que, en caso de ser muy drástico, pues se va a activar la SCF, que es Skip Culina If Box, que es una ligasa de ubiquitina, y se va a destruir el ORC. En la figura de la izquierda se puede apreciar cómo en la fase S se empieza a sintetizar la geminina, empieza a destruir poco a poco a CDT1, esa destrucción persiste hasta G2 y ya para la mitosis está completamente degradado CDT1. Y luego vamos a ver que se va a degradar la geminina también, y eso para dar lugar otra vez a la síntesis de CDT1 en la fase G1 y que otra vez vuelva a ser funcional como agente de licenciamiento. A la derecha vemos el complejo policomp, que son ligasas de ubiquitina, que son los que van a destruir a la geminina, dejando libre así a CDT1, bueno, no libre, sino que van a permitir su síntesis sin que la geminina lo pueda dañar. Bien, y esta figura es mucho más ilustrativa. Aquí podemos ver cómo ya después de la mitosis el complejo de Polycomp va a destruir a la geminina. Esto permite que se sintetice CDT1 sin que sufra degradación y permite el establecimiento del complejo de prereplicación. Posteriormente, con las fosforilaciones de las DDKs y las CDKs, CDT1 y CD6 van a quedar fuera del complejo de preiniciación, y eso va a permitir que se una entonces a la geminina y que la geminina vuelva a destruir a CDT1, y de esta manera se garantiza que únicamente durante la fase G1 CDT1 va a quedar libre de degradación. Bien, y lo anterior es entendible si vemos esta figura. Nosotros podemos dar cuenta que solamente en G1 vamos a tener CDT1. ¿Por qué? Porque la geminina empieza a aparecer al inicio de S y va a persistir hasta la mitosis. Y obviamente el licenciamiento que vemos en la parte de hasta abajo está restringido por la geminina, que solamente es en las partes verdes donde se va a manifestar, que es en G1. Bien, yo sé que al inicio de esta clase les hablé de la re-replicación. No es un concepto fácil de entender, pero aquí está ilustrado. Aquí tenemos a CDT1 que, como ustedes saben, va a contribuir al ensamblaje del complejo de prereplicación. Pero si tenemos una sobreexpresión de CDT1, vamos a ver que se va a ensamblar otro complejo de prereplicación dentro de la misma horquilla. Y esto va a dar lugar a lo que está señalado en el círculo rojo, ¿verdad? Que es una replicación dentro de la replicación. Pero eso nada más va a llevar al estancamiento de la horquilla. Entonces, esto va a llevar generalmente a rupturas de DNA bicatenario. Obviamente, esto va a activar el checkpoint de la fase S y se va a tratar de reparar, y si no, se va a ir a apoptosis la célula. Y si no se va a apoptosis, es peor todavía porque puede generar tumorogénesis. Bueno, y como otro punto importante, vamos a tener que durante la meiosis, el factor promotor de la meiosis, que es la ciclina B, eh, unido con su CDK, va a inhibir la formación del complejo de replicación, va a inhibir a prácticamente todos los factores de iniciación, que se van a poder liberar únicamente hasta que empieza la nueva célula en G1.